Perfecto, está. Entonces, el Estado sabemos que tiene que participar en la economía, ¿no? Participa en la economía, de hecho, si bien no en forma como primera persona, se podría decir. ¿Por qué? Porque sabemos que hemos ya repetido que estando en una economía de libre mercado necesariamente o no puede intervenir en primera persona, ¿no? Eh, es una economía en la cual la Constitución justamente establece mecanismos para que se dé el juego, digamos, por decirlo así, de la oferta y la demanda que van a establecer los precios de los productos, pero de todas maneras, el Estado sí puede tomar decisiones que pueden repercutir, que pueden tener consecuencias directas en nosotros, ¿no? Y vamos a ver en el tema de hoy, tanto en este primer tema como en el posterior tema, el posterior grupo, las formas, ¿no? Los tipos de política que tiene para incidir en la economía, ¿no? El camino que va a elegir. Hablamos de política fiscal, política monetaria, ¿no? Controlar la inflación, proporción del empleo, cómo generar más empleo, cómo contraer la economía, cómo expandir la economía. Entonces son diversos mecanismos, herramientas, por así decirlo, que tiene, así como un cafetero tiene diversas, un albañil tiene diversas herramientas para trabajar. El gobierno también tiene diversas herramientas, mecanismos, procesos que puede implementar para justamente elegir el camino de la economía por la cual va a actuar. De hecho, que al igual que una empresa, está sujeto a los cambios del entorno, ¿no? El entorno es muy cambiante o situaciones exógenas, que se llama de afuera, ya para que quede más claro, el entorno que es muy cambiante y que de hecho sí va a incidir también por más que uno planifique bien, ¿no? Eso lo hemos visto en el caso de las empresas actualmente, con la pandemia que estamos viviendo, y el gobierno también lo va a sentir con, en este caso, con esta pandemia igual, ¿no? No es solamente las empresas. El gobierno también está perdiendo por lo que está sucediendo, no solamente el Perú, sino todos los gobiernos han sufrido su economía un duro golpe. Igual, el Perú ha tenido que recurrir a sus reservas que ha tenido, prácticamente se las ha gastado sus reservas, es más, ha comenzado el proceso de endeudamiento. Endeudamiento que estamos realizando con la emisión de bonos, ¿no? El Perú, el gobierno peruano ha emitido bonos tanto en la época de mayo, cuando empezó la pandemia, así por ahí, mayo, junio, y también mayo, si no me equivoco. Y ahora también en octubre ha emitido otra vez bonos, ¿no? Entonces son procesos de endeudamiento que está teniendo. Bien, a ver, vamos a estos son los integrantes, pasamos. Bueno, acá nos habla del Estado peruano. Bueno, el Estado sabemos que es nación jurídica organizada, ¿no? A eso pasamos. Voy a ir viendo, apuntando acá para el tema de indicadores en la medición, ¿no? Para que tengan para las preguntas. Que en este caso, como yo mismo estoy haciendo el tema, yo mismo me voy a preguntar. No, mentira, voy a preguntarle a ustedes. Indicadores de medición. Ya está. Bien, economía de Estado. Aquí tenemos sí, una parte muy importante. A ver, voy a presentarlo. Ya. La economía no se regula sola, no, esto es de hecho, como hemos dicho, por más que se deje hacer, se deje pasar, como se dice por la escuela francesa que uno va, acá tenemos el Estado, empresas por decir, economías domésticas, es decir, las familiares, ¿no? Redistribuye rentas. El Estado redistribuye rentas, es cierto, a las empresas, a las economías, pero previamente, lógicamente, para redistribuir las rentas ha tenido un proceso de captar ciertos ingresos, ¿no? Esto ya sabemos que lo hace a través de los tributos, que son los impuestos, tasas y contribuciones, ¿no? Entonces, una vez que redistribuye las rentas, las empresas tenemos acá que ofrecen trabajo, pagan salarios, ¿no? Las economías domésticas son las que ofrecen el trabajo, perdón, es decir, las personas, los que conforman el pueblo ofrecen su trabajo y las empresas captan estos trabajos y ofrecen un salario a la vez, ¿no? Como una retribución. Las empresas ofrecen los bienes y servicios, B y S son los bienes y servicios a las economías domésticas, y las economías pagan por estos bienes y servicios. Y acá se origina el primer círculo, digamos, ¿no? En la cual el Estado está observando, pero el Estado influye a través de esto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede influir a través de las empresas, ¿no? Acá hablamos, por ejemplo, por el tipo de tributos que va a implementar.
el tipo de política que va a implementar, y eso lo vamos a ver ahora con la presión fiscal, ¿no? La presión tributaria. ¿Qué tan fuerte es la presión tributaria? ¿Qué es la presión tributaria? ¿Qué significa la presión tributaria? Entonces, en la forma de que el Estado, por ejemplo, impone, que es la palabra, una tributación justamente a sus ciudadanos, ¿no? A ver, tipos de economía, acá tenemos libre mercado, la mixta, planificado, centralizada, ¿no? Como ya sabemos, estamos en una economía de libre mercado. Objetivos, tenemos el crecimiento, el pleno empleo, estabilidad de precios y el equilibrio exterior. Esto, ya, bueno, esto creo que es el siguiente tema, que ha habido un lapsus, un error del grupo. Este es del siguiente tema que vamos a tratar bien, ¿verdad? Crecimiento, el pleno empleo, todo este punto, ¿ya? A ver, ya, objetivos tenemos. Bien, vamos a lo que son los instrumentos, justamente, de el gobierno que tiene para participar en la economía. Hemos visto la política fiscal, que habla justamente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los gastos públicos, ¿no? Y con los ingresos públicos. Ustedes saben, por ejemplo, que es el tema que constantemente hemos por ahí abarcado, por así decirlo. En el sentido que los gastos públicos o los ingresos públicos, al igual que una familia, al igual que una persona, tenemos que tener claro las definiciones, cómo es que tenemos que manejar nuestros gastos en base a nuestros ingresos, ¿no? Tú tienes que manejar primero tus ingresos para de ahí determinar lo que vas a gastar, no al revés como hacen muchas personas, muchas familias y lamentablemente muchos gobiernos también, o en todo caso, si no es la parte ejecutiva, el legislativo te obliga a actuar así. Volvemos al tema frecuente, desgraciadamente. Por ejemplo, estos gastos e ingresos públicos, ¿en dónde se plasman en un gobierno? ¿Qué nombre toma el control de tus ingresos y tus gastos, lo que vas a gastar el próximo año? ¿Qué nombre toma? Lo que deben de hacer todas las empresas, todas las familias y los gobiernos también lo realizan, donde están descritos los ingresos con los gastos, cuánto va a tener de ingreso, cuánto se va a gastar el próximo 2021, ¿cómo se llama eso? Presupuesto, señores, presupuesto, el presupuesto de la República, no el presupuesto público. Correcto, Chile, no hay problema, no hay problema, no hay problema. El presupuesto público, ¿ya? El presupuesto público. Entonces, que tiene que ver justamente con plasmar los gastos y los ingresos, ¿no? Buscar un equilibrio más que todo, buscar una fuente de financiamiento, si es que tus gastos van a ser superiores, ¿ya? Tienes que buscar una fuente de financiamiento, un préstamo que es una fuente de financiamiento de los ingresos del gobierno, que tiene muchos, ¿no? Tiene muchos, recuerden ustedes, por contabilidad gubernamental, recursos directamente recaudados, que ahí están los tributos, recursos ordinarios, tenemos los préstamos, endeudamiento, todos ellos, ¿no? Entonces, son las fuentes de ingreso que tiene un gobierno. Entonces, ¿por qué digo es un tema frecuente o un tema actual, por así decirlo? Porque normalmente todas las partidas de gastos, desembolso de gastos que van a tener las diferentes entidades públicas, deben estar descritas en este presupuesto con anterioridad. Este presupuesto que ya va a empezar en el 2021, estamos prácticamente a un día o 2 días de que empiece el presupuesto a ejecutarse, el presupuesto 2021 ha sido elaborado en este 2020 desde muy tempranos, prácticamente desde febrero, aunque ustedes no lo crean. Comienzan las etapas preliminares a través de los gobiernos regionales, las entidades menores, y termina en octubre, en noviembre, cuando el Congreso, el ministro de Economía, sustenta en el Congreso el proyecto del presupuesto de la República, y que es aprobado justamente o que debe ser aprobado por el Congreso, ¿no? Y para ser ya puesto en acción en el 2021. Cada año es así. Entonces, es por eso que
unos manejando estos criterios sabe que las medidas que se adoptan ya a finales de meses, noviembre, diciembre, que te dicen, no, se solicita aumentos, hay huelgas, huelgas por acá, huelgas por allá, es inútil. O sea, si los sindicalistas manejaran bien a su gente, los que asusan, los que mueven a la población, dirían, oye, si queremos un aumento para el próximo año, entonces tenemos que hacer llegar nuestros mecanismos, no digo protestas, ¿no? Porque no se debe hacer protestas, pero debemos saber sentir, bueno, la huelga está permitida, ¿no? Podemos hacer una huelga, todo, forzar algo, en los primeros meses del año, ¿no? O sea, en marzo, en abril, en mayo, cuando se está definiendo justamente el presupuesto para el siguiente año. No hacerlo a finales de año cuando ya no se puede hacer nada. Y si es que se aprueba algo por la fuerza, como están haciendo ahora, ¿no? El presupuesto va a tener un déficit que se va a ir anchando más, se va a ir acrecentando más, ¿no? Va a crecer más este déficit presupuestario. ¿Causado por qué? Porque es como si yo te digo, una familia, un jefe de familia, o si trabaja solo el papá o trabaja solo la mamá, tienen ya presupuestado más o menos en base a sus ingresos lo que van a hacer, ¿no? Y de un momento a otro te dicen, no, ya nos vamos de viaje ahora en febrero. Y la mamá habla delante de los hijos, no, nos vamos de viaje, todo. Y el papá ya mira comiendo, oye, pero si ya hemos presupuestado y no tenemos esto, y para no quedar mal dice, ya, bueno, va, ¿no? Pero queda en un déficit, Igual está pasando acá, ¿no? Entonces, vamos a ver justamente esas incidencias que está teniendo. La política fiscal, muy aparte de lo que es tributos, endeudamiento, tiene el control de la inflación, ya que sabemos que este año, igual, a pesar que se ha controlado, un poco ha tenido problemas, ¿no? Un poco. El desempleo, sí, de hecho. Esta ha sido una de las partes más golpeadas en la política fiscal, el desempleo, ¿no? Causado justamente por cuestiones innegables, ajenas a todos los gobiernos, sabemos por la COVID-19. Y actualmente este desempleo puede incrementarse más, ahora sí por decisiones, no del gobierno, sino decisiones del Congreso. Porque si vamos a analizar bien, ustedes saben, por ejemplo, que se está analizando ahora, hay una propuesta de ley, bueno, con tantas propuestas de ley que saca el Congreso, verdaderamente ya uno como que lo toma a broma si es verdad o no, pero sí he leído que hay una propuesta de ley para eliminar el régimen CAS. Justamente hace semanas hemos tocado el tema de las contrataciones en el sector público, ¿no? Para eliminar el régimen CAS y que inmediatamente todos los trabajadores que están en el CAS pasen a formar parte inmediata de las planillas bajo el régimen, bajo el 728, régimen de la actividad privada, o en todo caso, ¿no? No especifica la ley servir, es decir, no dice pues el Congreso, ¿sabes qué? Si quieren un trabajo a tiempo indeterminado, que se han evaluado todos los trabajadores y que se aprueban, pasan a la 30057, la ley servir, donde van a ganar más, van a tener estabilidad laboral y todo lo demás. No. De frente te dice, no, todos los trabajadores del CAS van a pasar bajo la forma del 728, es decir, con todos los beneficios sociales. Y la gente, lógicamente, sin fundamentos está bien, y lógicamente alguien que trabaja en el CAS dice, ok, perfecto, menos mal, ¿no? Nos cayó del cielo, viva el Congreso, ¿no? Ya está bien. Pero, ¿cuál va a ser? El Congreso supuestamente piensa nada más en votos, lamentablemente es así. Ellos piensan en votos posteriores a futuro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Y no hay que ser expertos en economía y nada de esto, ya los especialistas lo han dicho. Esto va a tener un efecto boomerang, al contrario. Es decir, va a causar desempleo, porque las entidades públicas ya no van a querer contratar, va a haber despidos más bien. ¿Por qué? Porque la carga laboral es más alta. Ustedes saben que quien está en planilla no solamente es el sueldo básico, ¿no? Todas las aportaciones que tiene que realizar la empresa. Hablamos de salud, gratificaciones, vacaciones, etc. Entonces, la carga laboral es alta. No es solamente, no, lamentablemente es así. No. Sí me están escuchando los demás, ¿no? Porque yo veo mi micro que se mueve, el micro. ¿Sí me escuchan los demás? Por favor, ¿me confirman? Porque hay una compañera que me dice que no escucha. Ok, sí, gracias, Jocelyn y Melissa. El problema es tuyo, Saldaña. Gracias, Anthony.
No, controla tu esto, vuelve a entrar y salir, ¿ya? Después tenemos la política, política monetaria, que también lo vamos a ver, es uno de los temas, así que lo vamos a pasar por alto porque también son temas que vamos a ver, hay un grupo posterior, ¿ya? El monopolio este es un tema que ya lo hemos tocado, acá el grupo lo ha puesto, natural, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Funciones económicas del Estado, el manejo del gasto público, la regulación de la actividad económica, la financiación del gasto nacional, el manejo de los recaudos nacionales, la determinación de las políticas impositivas, ¿ya? A ver, siempre cuando hagan los trabajos verifiquen el Excel que tienen ustedes, ¿ya? Porque ahí para que no se crucen los temas, ¿no? Porque el monopolio ya hemos tocado. Después, política monetaria es el grupo que va a poner la próxima semana. Ok, correcto, estamos bien. Después tenemos, a ver, déjenme ver. Hemos visto, ya, política fiscal también, a pesar que lo he tocado, ya ves, se me fue, es un tema, ya, pero es un tema posterior que de repente no es abarcado, así que está bien. Ya, política fiscal. Entonces siempre vean su Excel, ya, para ver los temas, para que no se crucen con otros, ya, temas específicos. Estamos viendo hoy día indicadores de participación. Ya va la presión fiscal, proporción del empleo nacional. A ver, pues acá está, presión fiscal. Este sí es el tema específicamente, ¿ya? A ver, acá nos habla. La presión fiscal, y esto sí apunten, esta es la primera pregunta potencial. ¿Qué mide la presión fiscal? ¿Ya? ¿De qué trata la presión fiscal? Acá está, anoten, esta es la pregunta, o potencial pregunta número 1. Presión fiscal, entonces término económico que se refiere a la cantidad de dinero que el Estado recibe por parte de particulares, familias y otros entes obligados a pagar tributos, obligados tributarios, ¿no? Tomando como referencia el Producto Interior Bruto, o el PBI, el Producto Bruto Interno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿No? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo explicamos esto? Todas las personas, o sea, todos los que estamos obligados a tributar, seamos personas naturales, personas jurídicas, ¿ya? Esta tributación se va midiendo, digamos, ¿ya? ¿Y en base a qué patrón se va a tener una relación? En base al PBI, al Producto Bruto Interno. Es decir, por ejemplo, en el Perú no estamos muy alto, aunque, a ver, vamos con lo que se percibe, lo que se siente, y cuál es la relación con otros países. Creo que aquí había un cuadro, pero ya lo voy adelantando. Normalmente tú le preguntas a una persona natural o a una persona jurídica, sobre todo, a una empresa, ¿no? Oye, ¿qué opinas tú aquí en Perú? ¿Pagas muchos tributos o pagas pocos? El empresario, lógicamente, te va a responder, oye, aquí nos tributamos por todo, ¿no? Hay tributos, ya pago te van a decir, no, así te van a decir, pago el IGB, que pago el ICC, que aparte tengo giros recibos por honorarios, tengo que pagar renta de cuarta, renta de quinta, impuesto a la renta y todo eso, ¿no? Entonces, tengo que pagar por mi casa el impuesto predial, tengo por mi carro el impuesto al patrimonio vehicular, si tengo un yate tengo que pagar mi impuesto de lujo, es decir, ¿no? Transacciones financieras, pago de todo, pago, ¿no? Y en una parte tú dices, sí, es cierto, creo que todos podemos decir, no podemos decir que no hay tributos, sí, tributamos. Pero si tú lo comparas con otros países de la región o con otros países del mundo, vamos a ver que la presión fiscal, acá no nombre lo dice, es cuánto te presiona, por así decir, el fisco o el aspecto tributario para recaudar de ti dinero mediante los tributos. Es un término figurativo, es como que tú presionas algo, ¿no? ¿Cuánto lo estás presionando? Mientras más lo presiones, se supone que va a ser más la presión fiscal, ¿no? Mientras menos lo presiones, es que menos están tributando. Creo que es un foro, tú imagínate metafóricamente un puño, tú eres el gobierno, estás presionando al pueblo, ¿no? ¿Cuánto va a ser la presión que tú vas a poner para que te tributen más o te tributen menos? En otras palabras ahí, para que quede claro. ¿Y cuál es la relación con tu Producto Bruto Interno? ¿Ya? Entonces, ya adelanto que aquí en el Perú estamos alrededor de 15, más o menos 15% del Producto Bruto Interno. Ya, aquí lo vamos a ver, creo que había un cuadrito por acá. La presión fiscal. Porcentaje de la presión fiscal, acá está.
La presión tributaria en el Perú fue 14.2 en el 2019. Si bien tuvo un crecimiento respecto de los años 2017 y 18, aún está por debajo del promedio de América Latina y de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el OCDE, ¿no? Entonces, miren, en el Perú, ¿cuánto es? No les digo que se acuerden tal cual 14 puntos en el 2019, este año 2020 ya está por salir también, pero estamos por ahí, aumentado un poquito, pero estamos, no es que estamos tanto. Miren por dónde están los demás países, acá creo que está este cuadrito, ¿no? En el 2019, ¿no? México 16.2, está quedando claro, ¿no? Mientras más alta sea la presión tributaria o la presión fiscal, significa que en este país se paga más tributos, en otras palabras, ¿ya? Si bien hay un dilema también económico ahí, en que habla que no necesariamente, te dicen algunos que están en contra, no necesariamente que sea más alta significa que pagas más, ¿no? Porque ahí habría que descontar la calidad, no la cantidad, es decir, la forma cualitativa, no la cuantitativa. Pero bueno, tomándola a priori así, con estos conceptos para no confundir más, sí, ¿no? Tomémoslo desde este punto. Mientras más alto mientras más alta sea la presión tributaria, en general, podremos decir, sí, en general, que en este país se paga más tributos. Entonces, tenemos Perú 14.2, México, miren, 16.2, Ecuador 19.9, Chile 20.9, a la LC 22.8, Alianza para el Comercio y Bolivia 23.9, Brasil 32.3, Uruguay 32.9, los países del OCDE 34.2. Y acá nos quedamos chicos, ¿sabes? Si vamos, por ejemplo, a otros países, específicamente Japón, Italia mismo, ¿saben cuánto es la presión tributaria, por ejemplo, alrededor en Italia? 60%, para que tengan una idea, ¿no? Y esto, como siempre lo digo, sí saben, ¿no? Yo les he comentado que he estado en Italia casi 10 años, y entonces fue una de las razones, sí, o sea, uno se lamenta aquí de los impuestos que paga, pero allá realmente tributas por respirar prácticamente. Les digo como experiencia, por ejemplo, tú acá tienes tu televisión, ¿no? Puede ser en tu sala, en tu cuarto, qué sé yo, donde sea. O al menos una televisión por ahí hay, ¿no? Y imaginemos que tienes una nada más en tu sala, ya. Pero yo sé que la mayoría ya tienen hasta para el perro creo que le pone televisor, ¿no? Ya. Imaginemos que tienes una televisión. Ustedes saben que allá en Italia existe el canal estatal, así como acá existe Canal 7, ahí existe la RAI, de repente por ahí lo sabe uno, Canal RAI, ¿no? La RAI italiana. Hay un canon, un impuesto para pagar a todos los televisores. Todos tienen que pagar por los televisores que tienen, independientemente de que tú veas o no veas la RAI. Es decir, como si tú acá te obligaran a pagar un tributo por tener en tu televisión Canal 7. Por más que yo sé que nadie ve Canal 7, ¿no? Incluido yo, creo que muy raras veces que veo Canal 7, el canal TV Perú, te obliga, muy aparte que tú tengas aparte DirecTV, Movistar, eso no tiene nada que ver, tú tienes que pagarme a mí, gobierno italiano, por ver en tu televisión RAI, ¿no? Por ejemplo, para poner un taxi, no es como acá, porque tú agarras, sacas tu carro y ya está, ¿no? Sacas tu carro y ya está. Ahí tú tienes que tener una licencia para ser taxista. Una licencia para ser taxista. ¿Saben de cuánto es esta licencia? 200.000 euros para ser taxista. Aparte de comprar tu carro y todo eso, que no es que por los 200.000 euros ya vas a tener tu carro y ya puedes taxiar, no. Esa es la licencia por ser taxista. Por ser taxista, tus 200.000 euros. Para vender en los mercados, ¿no? Para vender en los mercados, a cocinar, profesor, acá yo agarro mi saco de papa y me tiro en el esto y ya está, ¿no? O agarro ahora, compro mi ropa para Navidad, las truzas amarillas, mi uva, me tiro en mi calle ahí en Cañete, en Guaral, y ya está, ¿no? Por más que me están los serenados votando ahí, ya. Sacando esa informalidad que no hay, bueno, lógicamente por la diferencia en su país industrializado y todo ello, pero tú tienes que, por ejemplo, si quieres vender en un mercado, están separados por lotes, por puestos, ¿ya? Y, por ejemplo, para vender lo que son productos frigoríficos de tipo jamonada, quesos, por así decir,
Tu licencia igual, ¿cuánto tienes que tener permiso para poder vender ese producto? Estaba en el 2007, 2007 más o menos. No sé si ahora habrá subido, yo lo averigué en primera persona, me acuerdo, 70.000, 80.000 euros, ya 70.000, 80.000 euros por tener, ¿no?, ese permiso para vender tu queso en el mercado, no para tener un stand en un centro comercial, estoy hablando para que lleves tu carrito andante, tipo un cochecito andante, así como venden a veces hamburguesas andantes en tu coche, y y para poder vender tus quesos, tu jamonada, bueno, ya comen bastante quesos, ¿no? De toda tu variedad de quesos, 70.000 euros. Muy aparte de comprar tu coche, tu frigorífero y todo lo demás. Entonces, he tenido amigos, ¿no? Que justamente yo un tiempo pensaba quedarme, le soy sincero, pensé, pero cuando comencé a ver nomás yo llegando todo lo que se pagaba, dije yo ni loco me quedo acá porque prácticamente por respirar tengo que pagar, ¿no? Entonces, no. Y hay amigos que se han hecho empresa, algunos, ¿no? Pero que al final, no es que me terminaron dando la razón a mí, sino terminaron dando la razón a la lógica en sí, ¿no? Y peor con la crisis ahora, todos golpeados, que han quebrado prácticamente, pues ya no puedo, ya me cansé de pagar todo, ¿no? Que pago por esto, que pago por lo otro, que pago por lo otro, mejor, ¿sabes qué? Mejor me regreso a Perú. Pero bueno, entonces para que quede claro con este ejemplo, ¿no? ¿Qué significa la presión tributaria? Creo que queda claro, le digo, tomen figurativamente un puño, que es el gobierno, ustedes son el gobierno y te están presionando hacia el pueblo, ¿no? Es decir, mientras más alta sea la tasa de tributos, se supone que más tributos se pagan en general. Y cuando digo tributos son impuestos, tasas, contribuciones, no solamente impuestos, ¿no? No solamente impuestos, ¿ya? Y tengan en cuenta más o menos cuánto es lo del Perú, que estamos en 14.2, este año 2020, exactamente no tengo el dato, pero creo que estamos por ahí también por 15, creo, si no me equivoco, la presión fiscal, ¿no? Entonces, como dicen muchos tributaristas, ¿no? Acá vamos un poco a la parte contable, dicen, en el Perú todavía se puede hacer mucho, pero acá, otro punto que hay que ver, ¿por qué también es baja la presión fiscal? Podríamos decirlo, porque acá hay un montón de informalidad, hay mucha informalidad. Al ser informales no tributan, y al no tributar entonces no se registra o no está en este índice tributario. No sé si queda claro. Si hubiera más formalidad, lógicamente, como se dice, ampliación de la base tributaria, ¿no? ¿Qué es lo que se busca siempre? Ampliar la base tributaria. No es, pues, hincar más, ahorcar más a los que ya están tributando, sino simplemente, como se dice, agarrar a los que no están tributando por el alrededor, los que se hacen los vivos, o a veces por necesidad, si es cierto, porque a veces, como te digo, un empresario que empieza chico dice, oye, yo con la justa tengo esto solamente para comer para mí, para mi menú, y entonces yo me mantengo al margen. Ya, correcto, se entiende. Pero también, bueno, no es que estoy fomentando la informalidad, ¿no? Pero uno creo que humanamente puede entender. Pero también hay muchos empresarios que sí le sacan la vuelta totalmente al gobierno, ¿no? Mediante cosas legales, hablamos de la evasión tributaria, como de artimañas por ahí legales, vacíos legales. ¿Se acuerdan que una vez tocamos este tema? ¿Cómo se llama la otra forma en la cual, aprovechando un vacío legal, se puede pagar menos tributos o inclusive no pagar? No es evasión tributaria. ¿Quién se acuerda? A ver, me acuerdo que sí les dije este ejemplo el ciclo pasado. Cuando hablamos de supermercado, le puse el ejemplo del supermercado, que es un ejemplo claro de esto. No es la evasión fiscal o evasión tributaria, porque la evasión tributaria, evasión fiscal está penada, estás violando la ley, por así decirlo. Pero hay otro término en el cual tú, aprovechando un vacío legal, puedes dejar de pagar tributos o inclusive no pagar, ¿ya? Y no estás violando la ley. ¿Alguien se acuerda el nombre? No, algo te acordaste, Hernán, pero no es exactamente el paraíso fiscal. Pero claro, también tendría relación. O sea, no es que estás mal del todo. Claro, porque tú mandando un paraíso fiscal por ahí evitas ciertas tributaciones, ¿no? Pues en tu parte está bien. Ahora sí, Quispe,
la ilusión, ¿no? La ilusión tributaria, la ilusión fiscal. Ahora sí, que es diferente a evasión, ¿ya? Ahora sí, claro, con la ilusión fiscal, ¿se acuerda que le puse el ejemplo del supermercado? Todo esto, ¿no? Se puede justamente evitar, pero ahí aprovechando algunos vacíos legales que hay, a favor tuyo, a favor de la empresa. Y ya si uno quiere ir un poco a las artimañas por ahí, ya están por el paraíso fiscal, ¿no? Las cuentas offshore, todo esto que también hemos tocado, ¿no? Esas son ya otras cositas. Pero entonces, presión fiscal, presión tributaria, presión fiscal, que es lo mismo, porque muchas veces se confunde el término, es más, yo también acá en el esto le di presión fiscal, abajo le puse presión tributaria, se me fue ahí a mí también, ¿ya? Pero está quedando claro, más o menos tengan en cuenta el Perú cuánto es, ¿no? Y a cuánto llegan algunos otros países de la región y a cuánto llegan otros países de afuera, inclusive, ¿no? Como ya les comenté en este caso, mi historia específicamente, o esa parte, ¿no? A ver, porcentaje por años de la presión fiscal. El tamaño del Estado en cada país se puede evaluar en función de la presión tributaria, ¿ok? En función del total de impuestos que el Estado recauda, o acá sería tributos en general, y que financian la mayor parte del gasto público en educación, salud, seguridad e infraestructura, ¿no? Claramente lo estoy mostrando, nos indica que el Estado peruano es comparativamente pequeño y atraviesa serias dificultades para financiar el bienestar. Bien, claro, aquí como les digo, una medida no es que, como les digo, si hablamos ya técnicamente, yendo más a desmenuzar el aspecto por qué la presión fiscal en el Perú no es tan alta, no es solamente porque no pagamos, como les digo, no pagamos nada de impuestos, sino más que todo, ok, Fiorella, no hay problema, sino más que todo también, y atención con lo que estoy diciendo, uno de los motivos por lo cual la presión fiscal en el Perú es baja, porque es baja, no es porque los peruanos paguemos pocos impuestos, sino dije cuál sería otro de los motivos que podría venir como alternativa ahí en el verdadero o falso. ¿Cuál sería uno de los motivos por la cual la presión tributaria en el Perú es baja? A ver quién estuvo atento. A ver, vuelvo a repetir. Aquí en el Perú tenemos una presión tributaria. Ahí está, Condori, correcto. Claro, claro, claro. Eso apúntenlo bien, ¿eh? La informalidad, correcto, Evelyn, la informalidad, ¿no? Entonces la informalidad contribuye, ojo, contribuye, ¿no? A que la presión tributaria en el Perú sea baja. ¿De qué manera, profesor? No me quedó claro. Porque tú tienes de 100 empresarios, por así decir ahorita, ¿no? Tú sales a las calles ahorita de Lima, en Cañete, en Guaral, donde sea en todo el Perú, y vas a ver que la calle ahorita está llena de ambulantes prácticamente, ¿no? Entonces ahí te da una clara idea, ¿no? De 100 personas que venden algo, digamos que pues 10 estarán en un local pagando sus impuestos municipales, sus impuestos al gobierno central. El resto no. Entonces, gente que no tributa. Al no tributar, no se registran estos datos, ¿no? En la presión tributaria y hace que la presión tributaria caiga, que sea baja. Pero si todos tributáramos, entonces esta presión aumentaría, ¿no? Aumentaría. Yo no soy, bueno, no soy economista, pero sí una vez estuve analizando una entrevista que hicieron sobre estos puntos. Yo también creo que si disminuyéramos la informalidad en el Perú, no al 100% porque es imposible, ¿no? Pero si la disminuyéramos al menos, pienso yo, en un 30%, un 40%, la presión tributaria en el Perú no estaríamos por los 15 puntos en promedio, ¿no? Sino estaríamos ya tranquilamente cerca a 25, tranquilamente, o entre 30%. Entonces son indicativos que nos dan de que la informalidad, ¿no? Sí nos afecta justamente en esta presión tributaria, que en cierta parte es engañosa, sí, porque no digo que no pagamos nada, ¿no? Entonces ustedes me dirán, profesor, entonces por deducción, ¿por qué otros países tienen la presión tributaria bien alta, como le digo, Japón, en Italia? Sí, porque no hay prácticamente cero informalidad, como decirte. No es que porque tú hay un taxi, como te ves acá, y hay un taxi informal, no. Si digo, tienes que pagar cerca de 200.000 euros para ser taxista, entonces no hay nada de informalidad, todos tienen sus códigos, el color de carro, tú llamas, así como hay para llamar acá, ¿no? Te llamas y llega a tu casa, a tu departamento, el taxi te recoge. Claro que va 100% seguro, eso sí, ¿no? Y el taxi no es porque tú le dices, ¿sabes qué? Hoy, ¿cuánto es? Hasta allá, llévame hasta allá, ¿no? 10 solcitos, ya fue 8.
No, ahí no hay nada. Ahí desde que parte el carro, no sé si alguno habrán visto por experiencia o por televisión, tú subes al taxi, llegó a tu departamento, te recogió, llegamos hasta el sitio. El taxi arranca, comienza a correr el taxímetro. Comienza a correr el taxímetro ahí. Es decir, hay un taxímetro que tú vas mirando el chofer y vas mirando tú como pasajero. Entonces, hasta donde te lleve, el taxi va aumentando, lógicamente sale en euros, lo que tú vas a pagar. Ahí, y lo que sale al final, eso tienes que pagar. Ahí no hay nada, pues, que no, que rebájame 2 solcitos, que no hay nada, ¿no? Entonces, todo está ahí. Igual que el tránsito en sí, el tránsito público también, no hay cobradores, ¿no? O sea, choferes nada más, los paraderos, la gente espera a su paradero, sube a los carros, a los buses públicos, y ahí tienes que comprarte un boleto para timbrar. Un boleto para timbrar. El chofer no le importa si va con un pasajero o va lleno, porque el chofer gana su sueldo. Entonces no hay el corre-corre, no hay el gana-gana, no hay accidentes por eso. El chofer le importa si va vacío o no, porque él gana su sueldo. ¿Entienden? Entonces él parte y la gente sube y tiene que timbrar su boletito, sea semanal, mensual o hay boletos diarios, timbrar ahí y te sientas, ¿no? Ahora, tú dices la clásica, ¿no? La viveza peruana. Profesor, y si no timbro el boleto, ¿qué pasa? Me ahorro y viajo gratis. Sí, si no timbras boletos, te ahorras y viajas gratis. Pero hay controladores, ¿no? En determinados paraderos suben los controladores, suben 2, 3, 1 por cada puerta para que nadie se escape y le piden a todos los boletos timbrados, no sea del boleto del día, que te dura, hay boletos por 1 hora, o boletos que tienes mensuales, que para toda la semana, o el mensil, que le llaman el mensuales, ¿no? Boletos para todo el mes. Entonces ahí uno veía pues, claramente la viveza del latino, sobre todo, y de los africanos, que se subían y no tenían boletos. Pues, ¿no? Cuando subían los controladores, bajaban a empujones, se aventaban un poco más por la ventana porque no te ponían la multa, que era como de 30 o 40 euros, creo, ¿no? Por cada vez que te descubrían que no timbrabas tu boleto, ¿no? Entonces, pero no hay informalidad. Al no haber informalidad, yo no estaba en Japón, pero imagino me han dicho que es igual, ¿no? Entonces, al no haber informalidad, lógicamente todos tributan. Al tributar todos, aumenta, por lógica, este porcentaje, ¿no? Entonces queda claro, la informalidad es una de las razones que influye acá en el Perú para que exista menos, para que la presión tributaria sea menos, ¿ya? Eso es lo que ya habíamos visto. Presión tributaria total del 2002 al 2019 aquí en el Perú. Miren más o menos una evolución como ha ido. De 12.7 en el 2002, llegamos a un pico de 2016-4 en el 2008, después se bajó otra vez. Lo más alto que hemos llegado, ¿cuál ha sido? 16.9 en el 2012. Y lo más bajo podríamos decir que ha sido 12.7 en el 2002, ¿no? Si no me falla la vista. Sí, por ahí estamos, ¿no? Y estamos en un promedio de 14, 14.3, 14.9, por ahí, ¿no? 14, este año ha sido 14.2, ahí está, 14.2. Estamos acá, ¿ya? Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿de qué depende la presión fiscal? Aquí lógico uno puede pensar, si suben los impuestos, como parte de los tributos, entonces aumentará la presión fiscal. Claro, es lo primero que viene a la mente, es lo primero que viene. Así como un congresista piensa, si subo el sueldo a tal persona o hago que retiren tal, ellos van a estar contentos y van a votar por mí, y aparte ellos van a tener más empleo, van a ganar más, todos vamos a estar contentos. A priori uno diría, esta es la respuesta, pero como ya les dije en el otro lado, va a causar más bien despidos y va a hacer un efecto al contrario. Acá también, no es solamente la única, ¿no? Sí, si uno sube la tasa de tributaciones, impuestos, tasas en general, va a aumentar la presión fiscal, sí, ¿no? Eso sí. Pero no indica necesariamente que se pague menos impuestos y impuestos más bajos. Esto es debido al indicador se calcula con la recaudación efectiva, no con la potencial. Es decir, puede haber impuestos altos, pero mucha evasión fiscal, ya que tiene que ver con la informalidad o con la viveza, ¿no? Entonces aquí estamos viendo la presión fiscal, ¿cómo se incrementa? Si aumentan los tributos un país, ¿se aumenta la presión fiscal? Sí, pero también tiene que ir acompañado entonces de hacer una recaudación más efectiva, ¿no? De que aumente la base tributaria, de que no exista evasiones fiscales, ¿ya? Son los criterios, las características que va a incidir para que la presión fiscal sea alta, ¿ya?
Después, ¿cómo se calcula la presión fiscal? Es muy sencillo, necesitamos dos datos. El Producto Bruto Interno, allá porque aquí no he hecho énfasis, pero sí dije, ¿no? Sí lo dije, pero volvemos a hacer énfasis. La presión fiscal se calcula entonces se compara con el Producto Bruto Interno, ¿ya? Se compara con el Producto Bruto Interno. Es decir, todos los ingresos totales tributarios, ¿no? Y entonces acá tenemos ingresos totales tributarios entre el Producto Bruto Interno por 100, ¿no? Esa es la fórmula entonces de la presión fiscal. Aquí está, ingresos totales tributarios, pueden tomar la captura de pantalla o aunque está subido en la plataforma, o si gustan una foto, la fórmula cuál es entonces ingresos totales tributarios entre Producto Bruto Interno por 100, ¿ya? Acá habla justamente, miren, la presión fiscal, no en forma figurativa que les decía, aquí en lugar de un puño ponen una bolsa gigante con los impuestos que está machucando, presionando a una persona, ¿no? Es decir, acá estamos, digamos, los que tributamos, ¿no? Que estamos sintiendo el peso de la tributación, y si uno quisiera abarcar más este dibujo, acá se habría podido poner, ¿no? Más personas que están paradas observando cómo esta persona está siendo machucada y ellos no pagan, ¿no? Sea por evasión fiscal o sea por elusión fiscal, ¿no? Entonces sería otra forma de abarcar más este dibujo, ¿no? Para que quede claro. Proporción del empleo nacional, que es el segundo tema de acá, apunten este punto, proporción del empleo nacional. Lo estoy apuntando también yo. ¿Ya? Va presión fiscal, hemos visto, ¿no? Hemos hablado todo lo que siempre es presión fiscal. Proporción del empleo nacional. Proporción del empleo nacional, acá nos habla, a ver, el empleo ya sabemos que el gobierno en sí tiene que tratar de buscar fuentes de empleo para los hogares, que de esa manera puedan conseguir una fuente de ingresos y puedan sustentar sus gastos correspondientes, ¿no? Con eso uno dice que podemos disminuir el índice de pobreza o también las desigualdades sociales. ¿Cuáles son los indicadores? Indicadores oficiales: tasa de crecimiento, relación del empleo de población, indicadores adicionales, ¿no? Por ejemplo, en otras palabras, para hacerla más sencilla acá, esta fórmula, a veces es otra cosa ya, podríamos decir entonces que el Estado emplea una parte importante de la fuerza laboral, ¿no? En términos relativos. Y lo podemos medir a través del coeficiente de participación del Estado en el empleo, ¿no? Es decir, tú tienes que ver la mano de obra. Hay muchos factores. Uno dice mano de obra empleada por el Estado, otro dice en general. Pero a ver, la población económicamente activa es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? La población económicamente activa. ¿Cuánto es a partir de qué año se considera la población económicamente activa aquí en el Perú? A ver, ¿cuánto sería? La PEA que le llaman. Ojo, no digo cuando eres mayor de edad, digo a quienes se considera parte de la población económicamente activa en el Perú. ¿A partir de qué año? De la PEA estoy hablando. ¿Cuánto creen? ¿18? Aunque no lo crean, ¿no? En la PEA, correcto, Melissa, se habla de 14 años, ¿ya? La PEA justamente se habla de 14 años, ¿no? Y acá nos habla de justamente empleados, subempleados, desempleados, porque una cosa es estar empleado. A ver, podemos incluir los términos aquí, ya podemos incluir, apunten ahí en las preguntas potenciales, empleados, subempleados y desempleados. Profesor, buenos días. Disculpe que le interrumpa. Sí, te escucho. Profesor, recién acaba de ingresar por el motivo de que estaba en reunión de mi trabajo y no sé si
¿Ha dejado alguna actividad o solamente está mostrando las diapositivas que se ven en la pantalla? No, sí estamos, estoy hablando sobre la diapositiva. Ah, No, ya, está bien, ok, 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 ya. ya. Entonces tenemos empleados, subempleados y desempleados, ¿no? Podríamos decir rápidamente la diferencia ya hemos dicho que la PEA en el Perú a partir de 14 años, la población económicamente activa, que está formada por justamente empleados, subempleados y desempleados. ¿A quiénes se le llama? Bueno, empleados son los que están trabajando, lógicamente, ¿no? Desempleados son los que no están trabajando, sea por razones que no encuentran trabajo o algunos que no buscan también. Y subempleados, ¿a quién se le llama subempleado? A ver, una pregunta así al aire. ¿A quién se le llama subempleado? No estamos hablando de tipo de subempleado, que es un tema muy interesante que se lleva en legislación laboral, sino nada más en general. ¿A quién se le llama subempleado? Porque podríamos ver una diferencia clara entre empleado, desempleado y subempleado. A los empleados externos no me queda muy claro. Ahora sí, ahí sí, Melissa, son los que trabajan menos, ¿no? Y sus remuneraciones es mínimas, claro. No estamos hablando, ¿ustedes han llevado este ciclo legislación laboral? ¿Legislación e inserción laboral han llevado en este ciclo? ¿Han llevado jóvenes? En el primer ciclo, profesor. En el primer ciclo, ¿así? Ya. Ok, correcto. Ese es otro, ya ese es claro, ese es ya. Porque en sexto ciclo hay legislación e inserción laboral. Ya, bien. A ver, subempleo. No subempleo, entonces, como lo dice su compañera, son los que hay subempleo visible o invisible, ¿no? Los que trabajan menos o los que están trabajando a veces en otros tipos de trabajo, de repente para no perder o porque no hay un empleo, ¿no? Por ejemplo, se dice que hay muchos profesionales que se encuentran taxiando, por un ejemplo claro, no es un subempleado. O algunos que quieren trabajar más horas, pero solamente trabajan ciertas horas, se puede decir que es una forma de subempleo también, ¿ya? Es una diferencia, ¿ya? Entonces, bien, acá vamos con estos indicadores, entonces, que hemos visto acá. Proporción del empleo nacional, ¿no? Ya se habló de esto, los indicadores, acá. La productividad laboral puede servir para evaluar la probabilidad de que el entorno económico de un país genere y mantenga oportunidades de empleo decente con remuneración justa y equitativa, ¿no? El empleo productivo es uno de los elementos constituyentes, hay dos veces, del concepto, acá está repetido todo, dije, yo estoy leyendo mal, ahí está repetido, ¿no? El concepto de trabajo decente y un factor fundamental para la reducción de pobreza, ¿no? Aquí queda, jóvenes, siempre revisen sus diapositivas, sus trabajos en general, ¿no? Acá está repetido dos veces. Este es para reforzar el conocimiento, pienso yo. No, broma aparte, revisen siempre suceso. Ya. Este indicador se calcula en base a la variación anual del PBI por persona empleada, ¿no? Aquí el PBI por persona empleada. Entonces acá mide, hay algunos que señalan que solamente es, ¿no? La mano de obra empleada por el Estado entre la PEA, entre la población económicamente activa. Pero eso se refiere específicamente a la proporción del empleo nacional del sector público. Entonces, en el sector público, ¿cuál sería la fórmula, por así decirlo? Sería la mano de obra empleada por el Estado entre la población económicamente activa, ¿ya? Sería una forma de determinar cuánto participa el gobierno, por así decir, ¿no? Con su participación en el empleo en general, ¿ya? Entonces, normalmente, si se mide así el empleo nacional, ¿ya? Solamente el sector público, quiere decir que mientras más alta sea la tasa, más es la intervención del Estado en una economía, porque hay más puestos laborales en el sector público. Normalmente en el Perú y en la región ya es baja, ¿por qué? Porque por muchos motivos.
porque hay menos empresas públicas que hace décadas, uno. Dos, hay, se me fue el término, tercerización, ¿ya? En la contratación de trabajadores, y por lo tanto eso aparentemente el gobierno no está dando ese trabajo, a pesar que trabajan en sector público, ¿ya? Entonces son muchos los factores que tienen que ver entonces con el empleo nacional, ¿ya? El de las empresas públicas, la proporción del empleo nacional. Base el número de personas o el empleo total. El empleo hace referencia a las personas de 14 y más años de edad que estaban trabajando, tenían empleo durante el periodo de referencia. Se incluye aquellas personas que hayan realizado algún trabajo por un sueldo en metálico o en especie, las personas ausentes de su trabajo temporalmente por causa de enfermedad, licencia, maternidad o paternidad, vacaciones, ¿no? Ya está. Esta parte de acá. Relación del empleo-población, ¿no? Aquí está más o menos, es la relación, ¿no? La proporción de un país está empleada, el indicador se calcula dividiendo el número total de personas de 14 o más por la población del mismo grupo de edad por sí. Bueno, acá no vamos a ir por fórmula, pero sí vamos a ir que mide, ¿no? El empleo nacional en general, ¿no? Esa es digamos, la relación que hay entre empleados, subempleados, desempleados. La P, acuérdense, a partir de 14 años, que es lo que estamos viendo, a partir de 14 años, ¿ya? Ya, esta es otra cosa. Esta es la presión tributaria, que es el mismo término que hemos visto hace un momento, ¿no? Este ya es repetitivo. Principales impuestos, impuesto a la renta, IGB, ICC, impuesto a las importaciones, aranceles. Ojo, los aranceles. Acá hay un tema que dije la vez pasada también. Los aranceles son solamente impuestos que se graban a las importaciones. A ver, ¿quién se acuerda de la clase pasada? Los aranceles son solo impuestos que se graban a las importaciones. Correcto, Melissa. También se graban a las exportaciones, ¿ya? Ojo, también van a las exportaciones, solo que normalmente se usa más en las importaciones, que es muy diferente, ¿ya? Y ojo, ¿el arancel qué es? ¿Es un tributo? Sí. Pero dentro del tributo, volviendo a machacar con el mismo tema, tenemos impuestos, tasas y contribuciones. El arancel, ¿qué es? Es un impuesto, ¿ya? No se confundan cuando a veces ustedes de repente en el examen, aunque no creo de ustedes, en el examen cuando venga así, ustedes por ahí de repente alguien, o por no creo que todos, se ponen a googlear y va a salir, arancel, es una tasa que pagan los productos importados. Ojo, no se confundan ahí, porque cuando se habla de tasa, uno dice, ¿no? Como algo que está grabando. No va al aspecto tributario, al aspecto contable que sí manejamos nosotros, de que tasa es una forma de tributo. No te vayas a poner, si yo pongo el arancel, ¿qué es? Una tasa, impuesto o contribución. Tú al googlear y te va a salir, es una tasa, algunos te ponen como tasa, ¿no? Pero si ya explican más o escriben más, te salen que es un impuesto. Entonces, técnicamente, el arancel es un impuesto, ¿ya? No te vayas a confundir con esa palabra tasa que muchas veces se usa, porque sale de páginas mexicanas o otras páginas de otros países que ponen, es una sobretasa, te ponen, o es una carga tributaria, también te pueden poner, ¿ya? El arancel es un tributo. Y después, ya cómo se mide la presión tributaria, lo hemos visto ya, la relación con el PBI, es lo mismo de acá, presión tributaria, perdón, tributo, renta nacional, esta otra vez esta explicación, la presión tributaria, Brasil es la que tiene una de las más altas, ¿ya? Bases de datos nuevas, acá está variando un poco, el 2012, bueno. Ya está, bien. Preguntas, jóvenes, entonces, de todo este tema que he expuesto. Ustedes son el profesor y me van a preguntar ahora, a ver, ya que los alumnos del grupo no han expuesto. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?
Acá está justo un dato, ¿ve? Mientras que para el 2020 se esperaba llegar a 14.9 y el 2021 a 15.4. Se esperaba, no sé específicamente, no tengo el dato del 2020. Hay datos ya que se están actualizando, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, de la UIT ya salió también, ya no siempre sale antes de Navidad. La UIT, ¿cuánto va a ser el 2021? ¿Cuánto va a ser, a ver, el 2021? La UIT, correcto, Melissa, 4.400, ¿no? Ya está aprobado y todo, 4.400, ¿ya? Bien, entonces, de acá este tema hemos tomen nota, presión fiscal, ¿no? Ya hemos hablado bien de la presión fiscal, la proporción del empleo nacional, la P en el Perú, la relación que hay entre empleados, subempleados y desempleados, ¿ya? A ver, voy a poner entonces para el siguiente grupo para que pueda exponer. Siguiente grupo tenemos política económica y social, objetivos y tipos de política económica y la balanza de pagos, ¿ya? Mato Flores, De la Cruz y Pérez Quispe. Entonces voy a poner el trabajo que me han mandado. A ver, disculpen, acá lo tengo. Política. ¿Cuál es? Sí, este de acá creo que es. Política económica. Ya lo encontré. Ahí está. Bien, tenemos entonces política económica y social, ¿ya? Los integrantes del grupo, como dije, De la Cruz Ruiz, Mató Flores, Pérez Quispe, Melissa. Bien, ¿pueden comenzar? ¿Quién va a empezar? Yo, profe, yo. Ok, Arturo, ok, puedes empezar. Bueno, yo, profesor, y bueno, yo, compañeros, hoy mi grupo y el que le habla, lo vamos a exponer sobre la política económica social. Ok, La política social es un conjunto de políticas e instrumentos que el Estado controla el crecimiento económico del territorio y lograr los determinados objetivos que desean, ¿no? Y por ejemplo, también se definen los criterios generales que sustentan de la estrategia general del desarrollo, los ámbitos fundamentales e instrumentos correspondientes. Y mayormente tienen como 5 a 6 principales objetivos, que son el crecimiento económico, el empleo, estabilidad de precios y entre otros están, ¿no? Y el siguiente, profesor. Política social. Lo que se basa es que se abarca a un conjunto de leyes, instituciones y acciones a la visión y metas que el gobierno y la población se han fijado para más adelante, ¿no? Y así buscar un bienestar social, ¿no? Respecto ¿cómo se llama? Respecto a la sociedad con la mayor equidad. Siguiente, profesor. Por ejemplo, dice, objetivos de la política económica a corto plazo. Uno es el pleno empleo. El pleno empleo se refiere a una situación donde todos los individuos de un país están en condiciones de trabajar y que quieren hacerlo, pero lo que pasa es que ellos trabajan como empleados o empleados de una empresa o en una organización, o también creando la suya, ¿no? Como se dice, creando extra, o sea, de uno mismo, ¿no? Su empresa. En estabilidad de precio, es aquella situación en que los precios se mantienen
o crecen a un determinado nivel durante cierto tiempo. O sea, como les dije, si el Perú ahorita está en el puesto, ponle un ejemplo, profesor, en el puesto 10, y sus metas de ello es llegar al 2021, realmente ponerse en el puesto 15, se propone que vayan puntos de gobierno y balanza de pago que permite conocer lo que recibe un país otro del resto del mundo, o sea, mayormente, o sea, nosotros siempre y cuando tengamos las exportaciones e importaciones, ¿no? Lo que vienen de otro país hacia nosotros y como quien también nosotros enviamos para los otros países, ¿no? Ese es sobre el balance del pago. Esto, profesor, muchas gracias. Bien, doy paso al siguiente a mi compañera. Ok. Buenos días, profesor. Hoy les voy a hablar sobre los tipos de la política económica. Primero tenemos a la política fiscal, que está en manos de la autoridad del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. Segundo, tenemos la política monetaria. Es la manipulación de las variables financieras por parte del Banco Central, que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de los precios y el crecimiento económico. Tercero, tenemos la política exterior. La política exterior es el conjunto de valores o principios, objetivos nacionales, atributos, medios de acciones, políticas y recursos que el Perú destina para asegurar la integridad territorial, la paz, la seguridad y el bienestar económico y social de toda la población. En la política exterior se refiere a la intervención que realizan los gobiernos para así regular la transacción con otros países. Y por último tenemos la política de rentas. En la política de rentas se trata de un conjunto de acciones que lleva a cabo el gobierno con el fin de interferir en la información de las rentas salariales y no salariales. Su fin es lograr la estabilidad de los precios, controlando la inflación. Siguiente, profesor. Ya, a ver. Ya está. Ya, tenemos la balanza de pago. En la balanza de pago se dice que es un documento contable en el que se registra todas las operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. La balanza de pago es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general. Es decir, nos permite conocer los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realizará debido a las importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencia. Siguiente. También tenemos lo que es la estructura de la balanza de pago, que están conformadas por 4. Primero tenemos para conocer el estado de la economía de un país. A su vez, se subdivide en 4 subcuentas, que es la balanza comercial, balanza de servicios, la balanza de transferencia y la balanza de rentas. Segundo, tenemos la balanza de cuenta de capital. Ahí se registran el movimiento de capitales de entradas
y salidas que se producen entre un país y el exterior. Tercero, tenemos lo que es la balanza de cuenta financiera. Se recogen los préstamos que pide un país al extranjero, las inversiones o depósitos que los países extranjeros realiza a un país. Y por último tenemos lo que es la cuenta de errores y omisiones. Esta cuenta se incluye por la dificultad de calcular con extrema precisión el total de exportación e importación de un país. Ok, correcto. Yo le voy a hablar sobre el déficit y el superávit en la balanza comercial. El déficit existe cuando el balance es de una organización o una cuenta personal, su saldo es negativo, cuando sus ingresos son menores a los gastos. En el caso de superávit es cuando el saldo es positivo, cuando sus ingresos son mayores a los gastos. En la siguiente diapositiva hablamos sobre el PBI. En la siguiente ya. ¿Qué es el PBI? Es el Producto Bruto Interno. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. ¿Cómo se calcula el PBI? Existen tres métodos para calcular el PBI. Uno es el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. El método del gasto es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes finales. En el método de ingreso es la suma de los ingresos, la ganancia de las empresas y los impuestos. En el método del valor agregado es la suma de los valores de las diversas etapas de producción. En la siguiente diapositiva hablamos del PBI en el Perú. En el PBI en el Perú, el BCR en las últimas semanas ha actualizado su información, en la cual habla de que la crisis económica por el coronavirus no serán tan crisis como estimaba hace unos meses. Las proyecciones de la economía peruana que elaboraba el Banco Central de Reserva revelan que el desplome financiero será menos del que se temía. Así, la caída estimada para el 2020 será no del 12.7% que se había estimado, sino al 11.5%, gracias a una recuperación más rápida reflejada en distintos indicadores. Como primero tenemos la producción de electricidad, que se viene normalizando. Los últimos 2 meses registrándose una caída solo de 0.3% para el mes de noviembre. En el segundo punto encontramos el consumo de cemento. También está al alza y tuvo un crecimiento de un 11.3% en el mes pasado. También encontramos los niveles del empleo formal, que se van recuperando y en octubre fueron un 4.3% menores al año anterior. En la corrección del BCR es básicamente por estos indicadores que les he mencionado. Ya estamos viendo una recuperación bastante más rápida de lo esperado, ¿no? El país que más se nos aproxima, así como el gráfico, es Argentina, con un 11.3%, dentro de la economía más grande. En la siguiente diapositiva hablamos sobre el puesto de trabajo. De igual manera, dijo el presidente Julio Velarde, que es el BCR, dijo que el número de puestos de trabajo formales a nivel nacional se ha recuperado progresivamente desde junio. De acuerdo a la planilla electrónica que registra los puestos de trabajo formales, en octubre de este año se registró una caída de solo 4.3%, menor a lo reportado en mayo en 8.5%. El empleo formal en el sector privado es mayor, tiene una caída de 7.1%, pero si se ve, en mayo cayó un 12.1%, en junio cayó 11.2% y en octubre solo 7.1%. Y la recuperación sigue, pero aún así se estima que para el 2022 el Perú puede ser que vea una mejor mejora, ¿no? Eso es todo, profesor, gracias. Ok, a ver, ya. A ver, correcto, vamos a empezar entonces con la rueda de preguntas. Bien, los temas abarcados han sido entonces objetivos
tipos de política económica y balanza de pagos, ¿no? Ya, entonces, a ver, voy a, voy a sacar esto de acá. Bien, a ver, comenzamos entonces con su compañero de la Cruz, ¿no? Que fue el primero que comenzó. Bien, nos hablaste de los objetivos de la política económica, ya los objetivos de la política económica. Bien, dependiendo, algunos sí, se tocó los principales, ¿no? Porque algunos hablan de crecimiento económico, estabilidad de precios, redistribución de la renta, equilibrio exterior, pleno empleo, ¿ya? Pero a ver, en tu caso, a ver, nos dijiste política social, acá está. Objetivo de la política económica, entonces, primer punto, a ver, atención, tomen nota, el objetivo de política económica, ¿ya? A ver, nos hablaste de pleno empleo, ¿no? Nos hablaste de pleno empleo, que es uno de los principales que se debe tener, estamos bien, conseguir que la mayor parte de la población activa encuentre un trabajo, correcto. Después nos hablaste de la estabilidad de precios, ¿no? La estabilidad de precios. Para estabilizar los precios, ¿qué es lo que debe buscar el gobierno peruano? ¿Qué es lo que debe controlar entonces para conseguir una estabilidad de precios? ¿Me escuchas, de la Cruz? Sí, profesor, mucho. Ya, estabilidad de precios, entonces, ¿qué es lo que debe buscar el gobierno para buscar una estabilidad de precios? ¿Qué es lo que busca controlar? Ya no te digo el índice, el indicador, pero sí al menos qué es lo que debe controlar. Es decir, tú me has dicho, por ejemplo, que buscar que los precios no sean volátiles, ¿no? Que sean estables. Por lo tanto, ¿qué es lo que no debe permitir que exista? ¿Qué sería? La inflación. Correcto, la inflación. Claro, la inflación. La inflación, ¿no? Porque si buscamos una estabilidad de precios que no sea volátil, que no sea cambiante, que no suba, entonces se debe buscar justamente controlar. El más común es la inflación, ¿no? El más común es la inflación. Pero ojo que también podría buscar controlar no tanto la inflación, es decir, el aumento permanente de los precios, como también ¿cómo se llama lo contrario a la inflación? Aquello cuando hay un nivel de baja, de descenso de los precios. Lo contrario a la inflación. ¿Cuál, disculpa? Deflación. Deflación. Ok, correcto, claro, la deflación. En ese caso, tiene que buscar tanto que no suba, o sea, que no haya inflación, como que no baje, es decir, que no haya una deflación, ¿ya? Entonces, ojo, estamos apuntando ahí, objetivo de política económica, en estabilidad de precios. Para conseguir una estabilidad de precios, el gobierno debe buscar, ¿no?, que no exista tanto inflación como deflación, es decir, que no vaya tanto para arriba como para abajo, como se puede decir, ¿ya? Yo también lo anoto acá. Espero que ustedes también estén anotando, ¿ya?, para después hacer las preguntas. Ya, después me hablaste de la mejora de la balanza de pagos, ¿no? En el punto 3, mejora de la balanza de pagos. ¿Me lo puedes explicar otra vez, por favor, el punto 3, lo que pusiste? Porque me quedó una duda ahí. Mira, el balance la mejora de la balanza de pagos, o sea, se refiere o permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo. O sea, mejor nosotros, ¿no? Estamos hablando de Perú. Y el pago que se realiza a todo país debido a las importaciones y exportaciones que hace nuestro país, como los otros países, ¿no? Entonces, nosotros exportamos a veces, ¿cómo se llama? La Tini, Mac. Ya, ahora sí, porque no me había quedado claro, pensaba que habías dicho solamente una cosa. Entonces, conclusión, ¿la balanza de pagos es diferente a la balanza comercial o es lo mismo?
el mismo. A ver, cualquiera del grupo, Matos o Melissa Pérez, coinciden con su compañero. La balanza comercial forma parte de la balanza de pagos. Y ya, ahí está. Esa es la respuesta. La balanza comercial forma parte de la balanza de pago. Está en la estructura de la balanza de pago, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Correcto, disculpan, no había visto la respuesta de Fiorella, inflación, ok, muy bien. Sí, ya, entonces forma parte de la balanza de pago. Ya no es lo mismo balanza comercial que balanza de pago. O sea, anoten bien eso, no es lo mismo balanza comercial que balanza de pago. En la clase pasada ya lo había señalado y ahora estamos haciendo hincapié otra vez. Y ahora va a quedar más claro todavía, porque acá cuando hablemos de la estructura, correcto, gracias de la Cruz, pasamos con Matos. ¿Qué me hablaste de tipos de política económica, que ya hemos visto más o menos y que vamos a tocar después? Política exterior, política monetaria, temas posteriores que vamos a ver, ya correcto. Acá está, nos hablaste de la balanza de pagos, ¿no? Entonces es un documento contable en el que se registran operaciones comerciales, de servicios, de movimientos de capitales de un país con el exterior. Bajo ese punto de vista, entonces se dice que la balanza de pagos es un indicador macroeconómico, ¿no? Macroeconómico, micro es de pequeño, macro es de grande, aquí estamos hablando, proporciona una información general, más amplia, ¿no? Justamente, de las operaciones de un país con el exterior en general. ¿Y cómo se compone? ¿Cómo está compuesta la balanza de pagos? ¿Cómo está compuesta la balanza de pagos? Entonces, acá nos habla Matos, a ver si fue tu tema, estructura de la balanza de pagos. Acá nos hablas tú de balanza por cuenta corriente. La primera pregunta, porque acá muchos compañeros, muchos alumnos estarán diciendo, profesor, muchas balanzas ya, ¿no? Ya suficiente tengo con la balanza donde me voy a medir después de Navidad para ver todo lo que he subido de peso, o para que sigan hablando de balanzas acá, ¿no? A ver, ya nos dijeron balanza comercial, aquí hay balanza de pagos, balanza por cuenta corriente, balanza de cuenta de capital, balanza de cuenta financiera. A ver, la pregunta, Mato, es para ti. ¿En cuál de estos 4 componentes de la balanza de pagos está la balanza comercial? Está fácil porque tú me lo has dicho en tu exposición. En la balanza por cuenta corriente. Ok, entonces en la balanza por cuenta corriente. ¿Han escuchado todos? Anoten esa parte. Anótenle. Como diría la familia Peluche. Anótenle. A ver. Ya. Sí, dentro de la balanza por cuenta corriente está entonces la balanza comercial, ¿correcto? En la balanza por cuenta corriente tenemos todo lo que es servicio, lo que es principalmente turismo, ¿no? Transferencias corrientes, rentas, y está la balanza comercial, ¿ya? Entonces, o al menos lo más claro, ya para no confundir con tantas balanzas, lo que quede claro es la relación. La balanza comercial está incluida dentro de la balanza de pago, ya no se confunda con balanza por cuenta corriente, ¿no? Pero los componentes sí están acá, están para los 4 componentes de la estructura de pagos, están ahí. Balanza por cuenta corriente, balanza de cuenta de capital, ¿ya? Balanza de cuenta financiera y cuentas de errores y omisiones, ¿no? Como es tan grande de determinar, hay mejor no le explico, pregunto. Te pregunto, Matos, también para ti, ¿qué significa errores y omisiones, el 4º componente de la estructura de la balanza de pagos? En lo que es cuenta de errores y omisiones, nos referimos a la dificultad de calcular con extrema precisión. Ya, correcto. Porque son números tan grandes de determinar, no es pues como llevar la contabilidad a una empresa, porque imagínense todos los indicadores bursátiles, económicos, financieros, porque no solamente hablamos de importaciones e importaciones, también todo lo que son balanzas de cuenta de capital, balanza de cuenta financiera, ¿no? Entonces, que hay siempre un margen de error, aquí están emitidos en las cuentas de errores,
y omisiones en el componente número 4 de una estructura de la balanza de pagos en el cual, como aspecto fundamental, y vuelvo a repetir, estamos recordando, estamos aprendiendo que dentro de la estructura de la balanza de pagos, entonces la balanza comercial forma parte de la balanza de pagos, ¿ya? Está dentro de la balanza por cuenta corriente. Si quieren ser más específicos, está dentro de la balanza por cuenta corriente, ¿ya? Tenemos los 4 componentes ahí. Bien, correcto, Matos. Después tenemos allá. Entonces aquí, otra duda era, creo que esta parte ya la tocó Melissa Pérez, ¿verdad? Melissa, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya. Cuando me hablas déficit y superávit en la balanza comercial, ¿está bien balanza comercial o me has querido decir tu balanza de pagos? ¿O está bien balanza comercial? No sé, porque ahí me quedó la duda también a mí. Porque el tema de ustedes era balanza de pagos. Es balanza de pago, profesor. Es balanza de pagos, ¿no? Entonces ahí había un pequeño error, entonces, ¿ya? Claro, un pequeño error. Ahora, pero si vamos al gráfico que ven acá, lo voy a agrandar un poquito, aquí está bien definido como balanza comercial. Ustedes ven exportaciones, ¿no? Lo que el Perú vende a todo el mundo, e importaciones, lo que el mundo le vende al Perú, ¿no? Ahí está la relación entre los dos que hablamos en la clase pasada, es justamente lo que mide la balanza comercial, ¿no? Cuando el Perú vende más de lo que compra, se habla entonces de la balanza comercial en superávit o positiva, ¿no? Acá se habla de una empresa, persona en general, bueno, es correcto, ingresos superiores a gastos, y lo contrario, cuando los gastos son superiores a los ingresos, o los ingresos son menores a los gastos, que es lo mismo, ¿no? Se habla justamente de una balanza comercial deficitaria, en déficit o negativa, ¿ya? Entonces la balanza comercial solamente mide, para que quede claro, la relación que hay entre importaciones y exportaciones, ¿ya? A ver, después nos hablaste del PBI, ya, nos hablaste del PBI, valor monetario de la producción de un país, no, dentro de un país, perdón, ya está. Correcto, el PBI en el Perú, ya está. A ver, una pregunta sería para ti acá. Ahora vamos a ver, no es específicamente, es algo más salido, ya, porque en realidad está bien esa parte. Si yo te digo Producto Bruto Interno y Producto Nacional Bruto, ¿averiguaste algo? Si averiguaste me dices, si no lo averiguaste me dices no. Sí, sí lo llegué a leer, profesor. Ya, si lo tienes a la mano, léenos la diferencia entonces, o explícame la diferencia que habría. Algo que me recuerdo, profesor, es, ahorita no tengo la información, le había Ya. leído que el Producto Nacional es, se puede definir como la cantidad de bienes y servicios producidos por residentes de un país. Ya, correcto. Correcto, está bien, está muy bien, claro, dentro de un país, ¿no? Entonces, ya, lo dejamos ahí nomás para no confundir más, pero sí, está bien, esa es, ¿ya? Entonces nos quedamos con, ¿qué es el PBI? Aquí nos está tocando, puede ser otra pregunta. Entonces hemos visto, por ejemplo, los objetivos de la política económica. En la estabilidad de precios hemos visto, ¿no?, qué debe hacer el gobierno para controlar, para estabilizar los precios, que no haya inflación, es decir, que no haya aumento considerado de precios, o lo contrario, que no haya una disminución consistente de los mismos, que se llama la deflación, ¿no?, que ambos son medidos justamente por el índice de precios al consumidor. Y después hemos visto, hemos recordado que la balanza comercial está dentro de la balanza de pagos, hemos visto la estructura de la balanza de pagos, los 4 componentes de la balanza de pagos, y nos quedamos con el PBI nada más, definición de PBI, así de simple, ¿no? Definición de PBI, ¿ya? El Producto Bruto Interno, que es el valor monetario entonces de la producción, ¿no? Dentro de un país, ¿ya?
producción de bienes y servicios, ¿ya? Producción de bienes y servicios, el PBI. ¿Ya? Ahí está, creo, correcto. Bien, vamos a refrescar un poco este tema, que creo que ha quedado claro. Vamos a ver un poco. Entonces aquí este grupo, a ver, están entrando, creo. Ajá. Ya. A ver, vamos a ver política económica, ya, porque el tema exacto fue objetivos y tipos de política económica, ya. Si hablamos de objetivos y tipos de política económica, entonces, como le he dicho, muchos dicen, sí, el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico en sí, también lo considera, pero bueno, aquí nos han dicho, por ejemplo, el pleno empleo, ya el pleno empleo correcto, es uno de los principales objetivos de la política económica, como hemos dicho, siempre va a ser conseguir el empleo en sí, ¿no? Que la mayor parte de la población activa encuentre un trabajo, encuentre una forma de trabajo. Actualmente, lógicamente, en este año se ha dado un efecto contrario, ¿no? Mucha gente ha perdido sus trabajos. El gobierno trató en un primer momento de mantener los puestos laborales, ¿no? Mediante la suspensión, bueno, iba a preguntar, pero ya dije, eso no va en el examen, no se preocupe, estamos hablando de forma general, un poco de cultura general, por decirlo así, mediante la suspensión perfecta de labores, por así decirlo, porque ustedes saben que hay dos tipos de suspensiones de labores, ¿no? La suspensión perfecta y la suspensión imperfecta. Como les digo siempre, bueno, no sé si me puedo adelantar todavía, pero creo que hay un curso de actualización posteriormente. Ya he presentado una propuesta, no sé si al final la van a aceptar o si la voy a dictar, pero sí me he dado cuenta que la parte de legislación laboral es muy importante, ya, entonces la propuesta que he hecho es justamente en base a legislación laboral, ¿no? Por ejemplo, todo lo que son casuísticas de contrato de trabajo, indemnización por despido arbitrario y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar la respuesta, si aprueban los temas o si será o no, ¿ya? Les hablaba justo de la suspensión de una de las políticas del gobierno en sí, acá nos explica, ¿no? El pleno empleo. Entonces, buscar de esa forma, en estos meses se ha visto en este año, que está por terminar, se ha visto justamente que el gobierno trató, ¿no? de un parte, como medida, como manotazo de ahogado dentro de la circunstancia en que estábamos, dar ciertas medidas como lo que fue justamente la suspensión perfecta de labores, que es cuando el empleado no asiste a trabajar, ¿no? Y el empleador tampoco tiene la obligación de retribuirle su salario. Es decir, se suspende, ¿no? Se suspende. En cambio, la suspensión imperfecta, tenemos el caso de vacaciones, maternidad, son casos en los cuales el trabajador se ausenta, pero el empleador tiene que seguir pagándole su sueldo correspondiente, ¿ya? Entonces trató con esta medida de mantener el empleo, pero después, bueno, a través de las empresas, también a través del Reactiva Perú, del FAIMIPE, ha tratado dentro de lo posible de activar ciertas o de mantener funcionando ciertos sectores económicos, ¿no? Después, bueno, debido a la cuarentena impuesta y todo, separaron muchos sectores, entonces ha sido un año muy, muy difícil, pero normalmente debe hacer eso, ¿no? La estabilidad de precios, que ya también hemos analizado en sí, ¿no? Debe vigilar estas constantes variaciones de los precios en general, ¿no? De los productos y servicios, y evitar en lo posible los procesos inflacionarios, ¿no? Es lo principal que debe hacer para buscar una estabilidad de precios. Justamente para ello debe verificar que los precios no estén sujetos a causas drásticas, a cambios drásticos, o a causas, o sean escasos, ¿no? Por algún motivo. Porque si hay escasez de ciertos productos o servicios, la ley de la oferta y la demanda, ¿qué va a provocar? Va a provocar que el producto suba de precio o baje de precio. Si un producto es escaso en el mercado. Ok, Tania. ¿Va a subir los precios o van a disminuir los precios? Correcto, Hernán. Correcto, Melissa, claro. Si disminuye, si hay menos producción de un producto, van a subir los precios, ¿ya? Innegablemente van a subir los precios. Entonces,
El indicador más utilizado para medir la inflación siempre es el índice de precios al consumidor, el IPC, ¿ya? Y el Estado, como dijimos en general, tiene que controlar tanto la inflación, el aumento, como la deflación, que es el descenso de los precios, ¿no? De esta forma se va a poder que se consigue que el ciudadano tenga una estabilidad en los precios de los productos que adquiere, ¿no? Y después hablamos mejoras de la balanza de pago, ¿no? Para hablar de la balanza de pagos se tocó el tema específicamente de, ¿dónde está? Acá, ¿qué es la balanza de pago en general para entender? Es un documento contable donde se van a registrar operaciones comerciales de servicios y de movimientos de capitales de un país con el mundo, con el exterior, ¿ya? Se habla justamente que como abarca muchos indicadores económicos en general de la economía, se habla de macroeconomía, del aspecto macroeconómico, ¿ya? Al menos tocamos esa parte cuando hablamos de macroeconomía, porque de verdad microeconomía, macroeconomía, se lo digo por experiencia, son cursos muy complicados, ¿no? Tuve la mala suerte, por así decirlo, un poco en forma graciosa, de llevarlos en la carrera de mercadotecnia, como estamos en la Facultad de Economía. Llevar estos cursos, de verdad, fueron muy, muy pesados, muy pesados en realidad. Como dicen, ahí sí, fue como el Titanic, la verdad que todos se terminaron hundiendo, como nosotros nos hablamos en esos cursos, muy complicados realmente, en la parte dentro de la currícula de economía que estaba en la Facultad de Mercadotecnia en ese tiempo. Después, tenemos estructura de la balanza de pagos. Estructura de la balanza de pagos, hemos hablado ya de los componentes. Los componentes, acá están balanza por cuenta corriente, balanza de cuentas de capital, balanza de cuenta financiera, es decir, todo el capital, ¿no? Las relaciones que hay tanto en las personas jurídicas con el extranjero, hablando de todo el capital que ha ingresado, por así, la relación que ha habido, cuenta financiera, si se ha recurrido a préstamos en general, cuenta de errores o omisiones, que ya dijimos el componente, y dentro de la balanza por cuenta corriente, que dijimos está, por ejemplo, el sector turismo, algunas rentas, y la balanza comercial, ¿ya? Entonces, dentro de la balanza por cuenta corriente está incluida la balanza comercial, ¿no? Así que atención con eso, ¿ya? Dentro de lo que queda claro es que la balanza de pagos es la general, la más grande. Dentro de la balanza de pagos están todas las demás balanzas, ¿ya? Como están viendo acá, incluida la balanza comercial, que está dentro de la balanza por cuenta corriente. Y como acá se dijo su compañera, la balanza comercial mide la relación que hay entre, recordando el tema pasado, solamente entre las importaciones, cuando compramos del extranjero, con las exportaciones cuando vendemos al mundo, ¿no? Nuestros productos autóctonos, ¿ya? Hablamos del PBI, valor monetario de los ingresos, de los bienes y servicios producidos en un país, en este caso en el Perú, y nada más, ¿no? Hablamos eso. Bien, preguntas en general, jóvenes, preguntas en general de este tema, algo que no haya quedado claro. Ya, ninguna. Bien. Bien, entonces hasta acá llega la grabación.